Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a la verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con: Era un día pesado y sombrío. El cielo se cubría de nubes oscuras y los vientos susurraban un presagio inquietante en la cima de una colina conocida como el lugar de las ejecuciones. Decenas de personas se habían congregado para presenciar un suceso trágico. Entre ellos destacaba un soldado romano, un centurión con años de batallas a cuestas, acostumbrado a mirar la muerte con frialdad y distancia. Aquel día, su responsabilidad era liderar a sus hombres y asegurarse de que la sentencia dictada se cumpliera sin percances. Para él, esta crucifixión no era diferente de tantas otras que había supervisado, tan solo otro recordatorio del poder de Roma y su disciplina. Sin embargo, aquel día marcaría su existencia de manera profunda e insospechada. El prisionero que custodiaba no era un hombre común. Llevaba acusaciones terrenales sobre sus hombros, pero también un propósito espiritual que pocos alcanzaban a comprender. A lo largo de este relato, seguiremos la transformación inesperada de aquel centurión, quien, de manera gradual, pasaría de cumplir mecánicamente su deber a desarrollar una fe que reconfiguraría su visión de la vida para siempre. Para un centurión romano, lo primero era la lealtad al imperio. La experiencia al frente de las tropas le había forjado un temple de disciplina y fortaleza. La crucifixión, con toda su brutalidad, servía como una herramienta para mantener a raya a los enemigos internos y externos. Sin embargo, el detenido de aquel día mostraba una actitud inusual que inquietó incluso al soldado más curtido. Por donde pasaban, el condenado avanzaba con una serenidad increíble, como si no lo azotara la tormenta de dolor que suele consumir a cualquier condenado camino al suplicio. Los soldados lo ridiculizaban, clavándole una corona de espinas y burlándose de él. Pero aún así, aquel hombre permanecía con la mirada tranquila. Avanzaban por calles estrechas y el centurión no perdía detalle de cada momento. Había visto muchas veces a prisioneros forcejear, maldecir y suplicar, pero este cautivo se mantenía en un misterioso sosiego. Ante esa escena, el soldado sintió a la vez curiosidad e incomodidad. En cierto punto, el centurión, buscando que la ejecución prosiguiera sin fallos, ordenó a un hombre llamado Simón de Cirene que cargara la cruz, pues el prisionero lucía ya exhausto. Aquello no fue un acto de misericordia, sino un procedimiento práctico. Aún así, no podía negar que algo sobre ese recluso lo conmovía de un modo que él no lograba explicarse. Finalmente, al llegar al lugar del suplicio, llamado Gólgota o también el Calvario, el prisionero fue clavado en una cruz entre dos ladrones. El centurión, firme como siempre, observó la escena de cerca. Estaba acostumbrado a gritos, blasfemias y a la desesperación de los ajusticiados. Pero una vez más ocurrió lo inesperado. En lugar de maldecir, el hombre clamó al cielo con una súplica sorprendente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para el centurión, era la primera vez que oía palabras semejantes. Aquella petición de perdón, pronunciada en medio del sufrimiento, se filtró en las grietas de su corazón, endurecido tras tantos años al servicio de Roma. Mientras las horas avanzaban, el centurión notó un sentimiento extraño, algo que no encajaba en su rígida concepción de la vida y la muerte. Aquella oración
pronunciada desde la cruz, tenía un poder casi tangible, capaz de atravesar la coraza emocional con la que él había aprendido a protegerse. Entonces sucedió un fenómeno sobrecogedor. Justo al mediodía, el cielo se oscureció de forma antinatural. No era un simple nubarrón. La atmósfera entera se volvió densa y la penumbra se extendió durante 3 horas. El silencio era tal que casi se podía oír el latido alterado de los presentes. El soldado sintió un escalofrío. El aire parecía detenido y al mismo tiempo cargado de presagios. Era como si la naturaleza se sumiera en un luto, respondiendo ante algo que rebasaba toda lógica humana. De pronto, un terremoto sacudió la tierra, abriendo grietas en las rocas y sembrando pánico en la multitud. Gritos de terror rompieron el silencio, y hasta el centurión, diestro en cruentas batallas, experimentó un miedo que nunca antes había sentido. Con el corazón latiendo desbocado, dirigió la mirada hacia el hombre crucificado. Pese a la agonía, aquel prisionero mantenía una paz casi imposible de explicar, como si comprendiera con total claridad el momento que estaba viviendo. Llegado el instante final, Jesús, con un último aliento, entregó su espíritu. En algún lugar distante, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, un suceso que el centurión no comprendía en su significado teológico, pero que percibía como otro eco de la grandeza de lo que allí sucedía. En su mente resonaba una sola pregunta: ¿quién es este hombre? El centurión recordaba cada escena vivida, las palabras de perdón, la calma sobrenatural, los hechos extraordinarios del cielo y la tierra. En su fuero interno brotó un reconocimiento que colisionaba contra todo lo que había creído hasta entonces. Observó también un último gesto de compasión. Jesús confió a su madre a uno de sus discípulos, incluso en medio de la aflicción más desgarradora. Los insultos de algunos de los presentes no cesaban, retando a Jesús a bajar de la cruz si realmente era quien proclamaba ser. Hasta los ladrones crucificados a su lado lo injuriaron por momentos. No obstante, el comportamiento de aquel hombre crucificado no era de resignación, sino de una dignidad y ternura desconcertantes. En su agonía final, elevó la voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquellas palabras estremecieron al soldado, mientras los sucesos naturales parecían responder a esa declaración con sacudidas y la intensa penumbra que persistía. El centurión, desconcertado, conectó cada detalle: el temblor de la tierra, la oscuridad súbita, el velo rasgado, las últimas palabras de Jesús y, sobre todo, su oración de perdón. Entonces, con la voz temblorosa, el hombre que representaba la fuerza de Roma pronunció una confesión que iría en contra de su formación militar. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Aquella exclamación nació no solo de los fenómenos que había presenciado, sino también del poder transformador que emanaba de aquel prisionero. De pronto, comprendió que existía otra clase de fuerza, distinta a la que ejerce el imperio con sus ejércitos. Era una fortaleza que se manifestaba a través de la humildad y el sacrificio. Cuando el gentío empezó a disolverse, el centurión permaneció en silencio, todavía impactado. Toda su trayectoria, sus órdenes y su disciplina férrea palidecían ante lo que acababa de presenciar. Sintió que algo en su interior se quebraba y al mismo tiempo nacía algo nuevo, un anhelo de descubrir el sentido profundo de aquella muerte y lo que implicaba. En los días siguientes, seguía oyendo en su mente la súplica de Cristo: Padre, perdónalos. Y se preguntaba cómo alguien podía mostrar compasión
en medio de semejante dolor. Pronto surgieron rumores de que la tumba de ese hombre estaba vacía. Entre la población empezaron a circular historias de apariciones. El centurión se sentía cada vez más convencido de que había presenciado algo que no solo era sobrenatural, sino que rebasaba cualquier explicación humana. Su disciplina, formada por años de combate y violencia, cedía ante aquel mensaje de amor inquebrantable. La vivencia de este soldado romano encierra una profunda lección. Incluso el corazón más endurecido puede ablandarse ante la verdadera gracia. Para el centurión, la muerte de Jesús no fue únicamente el final de una sentencia, sino el inicio de un camino espiritual que lo cambiaría para siempre. Empezó su jornada como un ejecutor implacable y la terminó reconociendo en Jesús a alguien divino. De modo similar, todos estamos llamados a reflexionar sobre la fuerza transformadora de la cruz y el mensaje inextinguible de Cristo. Aún así, quedan otras palabras que se entrelazan en la historia, un murmullo al final, un eco que mezcla gratitud y misterio. Gracias por recordarme, gracias por permitir este incidente tan extraño. Gracias por tener una oportunidad a sus pies, en el punk del arco iris. Y gracias por tu vida, para morir en un sano y alegre fulgor. Que quienes nos escuchan perciban la cura en su corazón como un resplandor en la penumbra, como fotos mezcladas en la pared que un día se llenan de luz. Gracias por la capacidad de ser cristal en medio de la confusión y por la fuerza de encontrarte aún en la noche oscura. Gracias por darnos la valentía de aceptar la fe como un ancla, un pilar donde las heridas se alivian y las ofensas se lavan en esa fuente de amor infinito. Si alguien puede abrazar ese refugio, que comparta el hallazgo con otros, que la llama de la esperanza se contagie y florezca. Con esta extraña y a la vez poética alusión, comprendemos que el mensaje de la cruz, más allá de ser un acontecimiento histórico, sigue llegando a los corazones y los invita a la renovación. Esto concluye nuestra historia por hoy, pero la enseñanza del sacrificio de Cristo continúa viva en quienes, como el centurión, se atreven a dejarse conmover por un amor capaz de perdonar y transformar. Que la paz y la gracia les acompañen siempre, y que este relato nos anime a descubrir o redescubrir el poder de la fe. Muchas gracias por llegar hasta aquí y permitir que este relato penetre en el corazón. Te invito a quedarte atento a nuestro contenido, a suscribirte a este canal y compartir estas reflexiones con quienes también puedan necesitarlas. Que la paz sea contigo y hasta nuestro próximo encuentro.